Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Roller Coaster basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Por eso, Love sonrió ampliamente, pero su corazón estaba entumecido por el dolor punzante que sentía en su interior, y cuanto más relacionaba la noticia con el cambio de actitud de Purr, más amplia era su sonrisa, burlándose de su propia vida. Debido a que la persona en el corazón de la otra mujer estaba a punto de liberarse de su vínculo, era correcto que la hermosa mujer cambiara su antiguo yo. Me alegra que estés haciendo esto, Lam. Era bueno que su hermano no siguiera haciendo cosas decepcionantes, pero Love estaba tan desanimada que quería huir de ahí. Ya no podía fingir ser amable. Llevamos un tiempo trabajando en esto. Pronto terminará. Vuelve hacia tu querida hermana, sonríele y felicítala por su libertad. La hiriente se ordenó a sí misma. Es hora de que mi querida hermana sea verdaderamente feliz. Fue una píldora amarga que tuvo que tragar. Una vez que todo esté resuelto, él y yo se lo contaremos a la familia. Para entonces, nadie podrá detenernos, dijo el joven con una sonrisa. Love lo vio y pensó que debía sonreír de nuevo para confirmarle que era una buena noticia y que no debía olvidarse de simular las reacciones que debe tener una hermana menor. Lo mantendré en absoluto secreto. Gracias. Era agradeció sinceramente a la hermana de su esposo, mientras secretamente se preguntaba un poco sobre la mirada de la niña. ¿Quieres cenar juntos? La invitó su hermana mayor, ya que hacía mucho que no tenía la oportunidad de compartir una comida con la chica que vivía en otra provincia. Sin embargo, la chica declinó rápidamente sin pensarlo dos veces. Tendría que declinar, tengo un asunto que atender esta noche. ¿Qué chica tan ocupada estás? Pero lo arreglaré todo pronto, dijo con una sonrisa y poco a poco su expresión volvió a la indiferencia. En ese momento, su mente comenzó a reflexionar sobre qué hacer a continuación. ¿Puedo ir a tu casa? Paul miró con duda el breve mensaje en la pantalla del teléfono. Love le había dicho durante el día que tenía una cita con una amiga esa noche, ¿no? Porque la chica le había preguntado si podía ir a su apartamento casi a las 10, pero aunque no comprendía muy bien la situación, Paul escribió una respuesta poco después, permitiéndole a la chica hacer lo que pedía. ¿No tienes cita con una amiga? Al abrir la puerta para recibir a la chica, inmediatamente le hizo la pregunta que le intrigaba. Se canceló. Paul miró a la chica alta con las cejas enarcadas y notó algo inusual. El rostro bonito estaba inexpresivo, sin el menor asomo de sonrisa, y los ojos hoscos de la chica la miraban constantemente. ¿Te quedas a dormir conmigo? ¿Puedo? Sí. Tras dar permiso, el dueño de la habitación se dio la vuelta y se adelantó, pero antes de que pudiera moverse, la persona que estaba detrás de ella la abrazó de inmediato. Los abrazos que la sujetaban se apretaron aún más. La calma los invadió. La persona que inició el abrazo se quedó quieta sin decir palabra. Love usaba el contacto físico para comunicarse, y Puri intuyó que esta chica debía haber oído algo. ¿Me dejas quedarme? La suave voz que le susurraba era ronca y débil. Ya te di permiso, déjame dormir contigo. El tono suplicante se mezcló con una petición similar. Déjame quedarme contigo. El temblor en la voz de la chica le indicó que la otra persona estaba llorando. Déjame quedarme a tu lado, y por mucho que por intentara detenerlo, ya no podía contenerse. La mujer mayor dejó que las lágrimas le resbalaran por las mejillas, mientras sus estrechos hombros también empezaban a humedecerse. Puede ser nuestra última vez. Sé que amas a Pierre y Pierre todavía te ama, pero yo también te amo, Pipur. La confusión, la contradicción y el desconcierto que sentía antes se habían intensificado.
Cuando la chica terminó de expresar sus sentimientos, Purse confirmó que ella era la causa del dolor de las dos mujeres y sobre todo ella misma se había acarreado el mismo dolor.